Santo por siempre, amén. Por los siglos de los siglos, Él es Dios. Dios te bendiga. Pastora Mayerly, gracias. A Dios sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, amén. ¿Cuántos están alegres? Hay que estar alegre. Cuando Jesús apareció, la noticia era de gran gozo. Y el estar aquí debe ser de gran gozo para nosotros. En todo tiempo, como dice un cántico que a veces cantamos aquí, que dice danzando en toda temporada. Y ese danzando en toda temporada es que aunque, oye, las cosas no estén tan buenas, hermano, usted se goce del Señor. ¿Ah? Siendo fiel a la Escritura, donde el apóstol Pablo dice, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Y el escenario en el que él decía eso, wow, era un escenario bastante distante de lo que nosotros podemos experimentar ahora. Era bastante persecución, era cosas bien duras que realmente, bueno. Bueno, vamos a hablar un poco hoy acerca del nacimiento de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 18. Cuando lo tengan allí, los que trajeron Biblia. Me dicen amén. Amén. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia del Espíritu Santo. Amén. Lucas 2, 8, 18. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho, lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Amén. Vamos a orar y pedirle a Dios que habla nuestras vidas esta tarde. Amén. Padre eterno, Dios todopoderoso, a ti sea la gloria y la honra. Ponemos delante de ti, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones y tu escritura, que penetre, Dios, hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, que este acontecimiento, Dios, que fue de gran gozo, Señor, pueda también llenarnos de alegría en medio de cualquier situación que podamos estar pasando. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar este tiempo contándoles una historia que es real y verdadera porque está en la Biblia. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le preguntó, ¿quién te dijo que estaba desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije que no comiese? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer le respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste,
Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y al hombre, y le dijo a la mujer, multiplicaré el dolor de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos. Querrás enseñorearte de tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí vemos que comienza de pronto un desorden. Dios había dicho al hombre, había dicho que no comiera del árbol que estaba en el centro del huerto. Y el hombre desobedeció. El hombre desobedece y en lo que se desobedece, oye, se abren sus ojos, se da cuenta que está desnudo y su primera reacción es esconderse. Y comienzan a interactuar con Dios, a argumentarle a Dios la razón de su pecado, la razón de su desobediencia. Pero aquí hay algo importante. En medio de todo este caos y este desorden que está comenzando, el hombre es expulsado del jardín del Edén junto a Eva, su mujer. Hay un rayo de esperanza. Y ese rayo de esperanza es cuando Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Y ese rayo de esperanza es que Dios está diciendo a la serpiente, a Satanás, tú vas a ser vencido. De la mujer vendrá alguien que te vencerá. Más adelante, la historia bíblica sigue avanzando. Y Dios escoge a un hombre. Ya la maldad se ha multiplicado. Dios ha destruido la tierra, pero ha apartado a una familia, a Noé junto con sus hijos. Y sigue avanzando la historia y Dios escoge a un hombre. Este hombre se llama Abraham, que viene a ser Abraham. Y le da una promesa. Y le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones o todas las familias, es la traducción correcta de la tierra. En tu descendencia, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Esas que habían caído en maldición o en desgracia, que se habían apartado de la presencia de Dios por el pecado de Adán y Eva, hay un otro rayo de esperanza. Cuando la cosa se está poniendo fea, viene el rayo de esperanza de Dios. Y Dios dice, de ti vendrá alguien que traerá bendición a todas las familias de la tierra. Muchos no entienden eso. Pasa el tiempo y Dios va escogiendo hombres dentro de su pueblo, profetas, que van hablando acerca de ese hombre que traerá bendición sobre todas las naciones o sobre todas las familias de la tierra. Me gusta mucho Isaías. Dios habla mucho sobre el nacimiento de ese hombre que traería bendición sobre todas las familias de la tierra. Habla de su nacimiento, pero también habla de su muerte. Y habla de su nacimiento, e Isaías dice que este hombre nacería de una virgen, que nacería de una mujer que no había conocido varón. Y esto es importante porque más adelante, hoy nosotros podemos saber que el cumplimiento de eso fue hecho. También dice que este rey no es un rey como ellos pudieran esperar, que de pronto se abrían los cielos o venía un rey que lo destronaba todo, sino un niño. Un niño nos es nacido, un niño nos es dado. Y llegamos al texto que leí, llegamos al tiempo en que una mujer recibe de parte de Dios un mensajero llamado Gabriel, que le dice que va a dar a luz a un niño y que será su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Esa mujer, la conocemos, María, recibe esta noticia.
pasa el tiempo y ella tiene que trasladarse a Belén por un edicto romano. Y estando en Belén ocurre algo. Resulta que Jerusalén o Belén estaba lleno. Estaba lleno porque había un censo y mucha gente se había movido hacia esa localidad. Y cuando ellos buscaron lugar, no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en las posadas o en los hoteles. Y ellos tuvieron entonces que irse a un lugar donde había un pesebre. Y me llama mucho la atención cada vez que leo esto. Cada vez que leo este pasaje exactamente en este lugar donde José y María llegan para dar a luz a Jesús y no hay lugar para ellos. En una posada. En el lugar donde debían posar. Y tienen que ir a un lugar donde hay un pesebre. Nosotros tendemos a romantizar el pesebre. Para nosotros el pesebre, bueno, es aquella chocita bonita donde estaba la mula, el buey, los 3 reyes magos, y pues metemos todo eso ahí. Pero resulta, hermanos, que un pesebre es una caja donde se pone la comida de los animales. ¿En qué lugar estaba esa caja? Unos dicen que en un granero, otros dicen que en una cueva, pero lo cierto, lo que sí describe la palabra claramente es la palabra pesebre, es decir, la caja, el comedero de los animales. Entonces Jesús, el Mesías anunciado, el Rey de Reyes, el Señor, el Salvador, el admirable, el príncipe de paz, viene a nacer en un pesebre, en una caja, lo más humilde que había. No como un rey, no en palacios, sino allí. ¿Pero por qué nace allí? Porque allí había lugar para él. Y siempre digo esto, yo fui posada muchas veces. Fui posada porque mi corazón estaba tan lleno de cosas que Jesús no cabía. Jesús no podía nacer allí. Y si tú estás aquí hoy y no le has dado cabida a Jesús para que nazca en tu corazón, quiero invitarte a que hagas de tu corazón un pesebre. Porque ponemos como importante, no, porque eso no es mi trabajo, no, porque no voy a poder hacer esto, porque no voy a poder hacer lo otro. Y entonces muchas cosas son importantes y tu corazón viene a ser esa posada. Pero Jesús nació en un pesebre. Necesitamos que nuestros corazones sean un pesebre. Amén. ¿Sabe? Y eso tiene que repetirse. Porque a veces nos vamos volviendo posados. Que Jesús nació en nosotros, empezamos a darle prioridad a muchas otras cosas. Y entonces ya no venimos tanto a la iglesia, ya dejamos de servir o hacer esta u otra cosa, porque nuestros corazones se están volviendo posadas, que hay otras cosas mucho más importantes, oye, que albergar a un niñito de Nazaret que van a hacer allí. Y es importante. Ahora fíjense bien, Jesús nace. Y cuando Jesús nace, dice la palabra del Señor que hay unos hombres que están cuidando las vigilias de la noche, cuidando a las ovejas durante ese tiempo. Estos hombres están cuidando a las ovejas. Imagínense que somos nosotros que estamos aquí de pronto trabajando de lo más tranquilo, de pronto está montando guardia, bueno, duérmete un rato, Daisy, que Jeremías está activo ahí montando la cosa, o me duermo yo, y así estamos, ¿no? Y dice que de pronto aparece un ángel. Imagínense esa figura allí resplandeciente delante de ellos. Dice que ellos se atemorizan y el ángel le dice, no teman, no teman. Traigo para ustedes noticia de gran gozo. O sea, motivo de celebración tengo para ustedes. Ha nacido en Belén, oye, un niño que es el Salvador, que es el Cristo, que es el Mesías. Y yo me imagino lo impactante que debe haber sido para ellos. Había gente que estaba esperando, pero había gente que no. Pero sí sabían que era el Mesías esperado. Y le dicen, oye, ha nacido en Belén. Y le dicen, van a ir y lo encontrarán en un pesebre envuelto en telas. Envuelto. No en pañales, las traducciones actuales dicen pañales, pero envuelto en telas. Allí lo van a encontrar. Pero acto seguido, y esto es impactante, mis amados hermanos. Hay mucha gente que dice que no hay que celebrar la Navidad. Pero fíjese esto, cuando estos hombres cuando este ángel le dice a estos hombres, ha nacido el Salvador, y esto es una buena noticia, una noticia digna de celebración,
dice que aparecen huestes, una multitud de los ejércitos celestiales. Y cuando tú ves esa palabra, dice que es una mega multitud, o sea, que se perdía, que se expandía. O sea, hacia donde ellos veían ángeles. Ahora, y estos ángeles decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Cómo dirían eso? ¿Cómo crees tú, Enrique, que ellos dirían eso? ¿Tristes o alegres? ¿Ah? Alegres. Alegres. ¿Por qué? Porque era motivo de celebración. Ellos vinieron expresamente a celebrar que el Hijo de Dios había nacido. Que había nacido. Que las promesas de Dios se estaban cumpliendo. Dios había anunciado que el pueblo que estaba en tinieblas vería gran luz. Y ciertamente el pueblo estaba en tinieblas. Unas tinieblas, como ponían un devocional en estos días, que lo envolvían todo. Las tinieblas del pecado, de la idolatría, de la desobediencia a Dios, de muchas cosas. Y Jesús nacía para traer luz, como dice Juan en su evangelio. Juan anuncia que la luz que alumbra a los hombres vino al mundo. Pero dice algo que no fue reconocido, que no fue visto. Estos ángeles hacen una gran celebración. ¿Quién abrió los cielos para que estos ángeles se vieran? Dios. ¿Quién estaba celebrando que su hijo había venido a la tierra? Dios. ¿Cómo no voy a celebrar yo? ¿Cómo no voy a celebrar cuando Dios anunció durante mucho tiempo antes que su hijo iba a nacer? ¿Sabe algo? Entre los siglos 7 y 8 después de Cristo, los musulmanes comenzaron una expansión. ¿Por qué comenzaron una expansión? Porque el cristianismo lo había hecho. El cristianismo había minado incluso el Imperio Romano. El Imperio Romano, que era politeísta, ¿ok? Que eran paganos, de pronto, hermano, fueron minados por el cristianismo y cambiaron de religión. Entonces, hermanos, los musulmanes entre el siglo 7 y 8 contraatacan una expansión bien agresiva. Y en esa expansión bien agresiva, ellos, territorios que conquistaban algunas iglesias. ¿Okay? O algunas iglesias o templos. Algunos templos los destruían porque no los podían reajustar sus estructuras para sus cultos, pero muchas otras las utilizaban y le añadían alguna infraestructura que necesitaran para sus cultos. Pero algo que ellos hacían era esto. En las puertas de esas mezquitas, que ya no eran iglesias ni templos, sino mezquitas, ponían un cartel que decía: Dios ni engendra ni es engendrado. Dios no puede nacer en medio de los hombres. Y muchos de nosotros desestimamos el nacimiento de Jesús y casi que hacemos lo que hacen ellos. El nacimiento de Jesús es importante. La palabra del Señor dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Él le entregó a su Hijo. Pero dice su palabra que Él no estimó el ser Hijo de Dios como cosa a que aferrarse, sino que se entregó. Él viene y nace. Jesús tenía que nacer como un niño, porque Jesús tenía que vivir la vida de Briseida, Jesús tenía que vivir la vida de Winder, Jesús tenía que vivir la vida de Harry, la vida de Chanier, Jesús tenía que vivir nuestra vida, pero vivirla sin pecado. Jesús no podía venir directo a la cruz sin nacer, crecer como un niño, como un adolescente y vivir en santidad. Quiero finalizar con esto, iglesia. Yo escribí hace algunos días hace algún tiempo, soy como mi papá hace algunos días y lo escribí en el 2020. En el 2020, que yo me imaginaba a alguien que estaba en una reunión y en esa reunión había mucho frío.
Y había una fogata que querían hacer. Pero la única persona que tenía los fósforos para encender esa hoguera era yo, y yo no estaba. Y muchas veces eso somos nosotros. La gente se reúne con motivo de Jesús para celebrar Navidad, hacen regalos, hacen arbolitos, hacen otras cosas, pero el motivo es Jesús. Y el único que sabe realmente por qué Jesús nació es usted y soy yo. Pero yo no me reúno con ellos, ni usted tampoco. Entonces, ¿sabe qué? Los fósforos no llegan. La fogata sigue apagada. Nosotros tenemos la luz de Cristo. La luz que es verdadera. Nosotros sabemos que Jesús nació, murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Y que esta Navidad, mis amados hermanos, nosotros seamos como esos hombres, esos pastores. Esos pastores recibieron el mensaje. Cuando ellos recibieron el mensaje, ellos fueron a Belén y vieron y se cercioraron de que era verdad. Y dijeron, wow, sí, esto es verdad como nos lo dijeron. ¿Cuántos se han cerciorado de que lo que le dijeron de Jesús es verdad? Levanten su mano. Levántalo. Oye, hay algunos que no se han cerciorado. Gloria a Dios. Sí, los que nos dijeron de Jesús, nos cercioramos de que es real. Y después que ellos se cercioraron de que era real, se fueron a contarle a todo el mundo lo que había pasado. Este diciembre cuéntele a la gente lo que ha pasado en su vida, lo que usted ha oído, lo que usted ha visto y lo que Dios le ha permitido experimentar. Amén, póngase de pie, iglesia. Déselo al Señor, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hoy es día de celebración, iglesia, ¿sí? Ha nacido un niño, como dice la Escritura. Y ese niño creció e hizo su trabajo y por eso estamos aquí. Para que nosotros ahora hagamos el trabajo que Él nos encomendó. Y por eso vamos a celebrar hoy. Amén. Vamos a orar, por ahí ya viene la gaita, vamos a pasar un tiempo bien rico en la presencia del Señor. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, a ti sea la gloria y la honra. Queremos darte gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario, Dios eterno. Pero antes, Señor, a permitirle nacer en un pesebre, un humilde lugar, Dios eterno, para que nosotros podamos entender, Dios eterno, la esencia de tu sacrificio, Dios eterno. Señor, hoy te pedimos que nosotros podamos ser como esos pastores, como esos voceros que dan a conocer que tú eres el Salvador del mundo. Que como dice tu palabra, Señor amado, todo aquel que cree en ti, Señor, será salvo. Como dice tu palabra, Dios amado, Dios todopoderoso, que amaste al mundo de tal manera, Señor eterno, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y a eso viniste, Jesús. Viniste para traernos salvación y vida eterna. Y hoy celebramos juntos, Señor, como tu iglesia, como tu cuerpo, como una comunidad aferrada a ti, por tu amor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias. Amén. Dios le bendiga. Sigamos celebrando. Ángeles. Para que tenga bastante tiempo La mala. Te anhelo, Señor.